Bueno, hermanos, vamos a continuar viendo el libro de Jueces, los hechos del juez Gedeón, después que había derrotado, puesto en fuga a los madianitas. Estábamos en el libro de Jueces, capítulo 8. Y en la clase anterior vimos como cuando Gedeón iba persiguiendo a los reyes de Madián que habían escapado después de la emboscada con los 300 hombres por la noche, los de la tribu de Efraín le salen a cortar el paso y se hacen con 2 de los reyes de Madián. Y entonces vienen muy indignados a Gedeón de que no vino a llamarlos para la pelea la primera vez. Y Gedeón, sabiamente, usa palabras mansas para aplacar su ira. Gedeón evita el conflicto, porque siempre va a haber personas, incluso dentro de la iglesia y de nuestras familias, que cuando ven la prosperidad espiritual del otro, en vez de sentirse motivados, su primer instinto va a ser sentirse celosos. Porque la luz siempre expone las tinieblas y la gente no quiere que sus tinieblas sean expuestas. Pero Gedeón responde mansamente y evita el conflicto, ensalzando las victorias que los propios efraínitas habían conseguido, diciéndoles: no es que ustedes no han hecho nada, miren cómo Dios ha entregado a tal y tal rey en manos de ustedes. Pero a veces también llega el momento de aplicar la disciplina. Vemos que en el capítulo 5, cuando Gedeón continuaba persiguiendo a los reyes que habían escapado también de él y de los efraínitas, llega a la ciudad de Sucot y dijo a los de Sucot, dice el versículo 5: yo os ruego que deis a la gente que me siga algún bocado de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y Salmuná, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuná en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Para los de Sucot no había motivo para ayudar, para brindarle ayuda a Gedeón, porque Gedeón era un don nadie que no había hecho nada. Los reyes los habían capturado los de Efraín, entonces, ¿qué tenían ellos que ganar ayudando a este don nadie que se creía mucho?
Ahora, si tuvieras las cabezas de los reyes en tus manos, ahí sí valdría la pena ayudarte. Y en la vida también muchas veces vamos a encontrar gente que solo quiere ayudarnos cuando somos exitosos. Pero en este caso no es el punto en el que quiero centrarme. Gedeón y sus hombres que venían corriendo desde el día de la batalla persiguiendo al ejército que venía en fuga, y venían sin comer, venían sin descanso, así que les piden por favor les den de comer a él y a sus hombres. Y los de Sucot se los niegan. Y esto es un tema muy importante que vemos muchas veces cuando exploramos el Antiguo Testamento, la importancia de la hospitalidad. Porque en aquellos tiempos no había restaurantes, no había hoteles. Quizás si acaso hubiese en unas ciudades grandes alguna posada o un mesón, como fueron a buscar María y José en los días del censo cuando nació Jesús. Y la posada, como vimos, estaba llena. En ciudades más chicas tenías que depender de la bondad de sus habitantes porque no había lugar donde quedarse. Y en este caso, aunque hubiera habido, Gedeón venía con todo un ejército, así que no había lugar para todos. Pero Gedeón lo que pide es simplemente que le den pan a su ejército. Gedeón venía probablemente solo con las provisiones que le vimos recoger antes de salir a la batalla. ¿Cuántas le quedarían? No nos dice. Pero él no tiene idea de cuánto más va a tener que perseguir a Seba y Salmuná. Los pueden alcanzar esta tarde como los pueden alcanzar en una semana. No sabe. Perdón, y luego que los alcance, tiene que emprender el camino de vuelta. Así que viene y pide un favor que no es pequeño, sin provisiones y sin celulares para llamar un delivery. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La única opción que tenía para conseguir comida era depender de la bondad de sus compatriotas. Y los de Sucot rehusaron darle a Gedeón comida y alimento para su ejército. Entonces, básicamente, los estaban condenándolos a morir, dependiendo de las circunstancias. ¿Quién podrían haber muerto? Dios no lo permitió. Así que Gedeón les dice: cuando haya entregado en mi mano a Seba y Salmuná, yo trillaré con vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y vemos en el capítulo en el mismo capítulo, en el versículo 13, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese. Y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó y le dijo, dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí, Seba y Salmuná, acerca de los cuales me heriste diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuná para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot.
Versículo 8 dice, de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras que había pedido antes. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido a los de Sucot. Y en el versículo 17 dice, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Mientras que la palabra mansa puede detener la ira de alguien que está celoso, también llegan los momentos en que uno en la vida tiene que imponer disciplina. No siempre estamos en la posición o tenemos la autoridad de castigar. Y recordemos que, esto es importante, el Señor nos dice, no os venguéis, mía es la venganza. No estamos en los tiempos de Gedeón y no somos nosotros jueces. No es nuestro deber aplicar la ley. Cualquiera que salga en el nombre de Dios a castigar pecadores e imponer sentencias está abusando del poder que ofrecen las Escrituras, y es porque a nosotros, como nuestro Señor nos mandó simplemente a ser misioneros, a entregar un mensaje. Pero dentro de la iglesia y dentro de nuestros hermanos, nos dice también el Señor que hay veces en que tenemos que poner sanciones y disciplina. Que si un hermano está en pecado, tenemos que confrontarlo. Y si no se arrepiente de su pecado, lo confrontamos con el pastor. Y si no se arrepiente de su pecado, lo confrontamos con la iglesia. Y si no se arrepiente de su pecado, ténganlo como incrédulo. El Señor perdona, pero también disciplina, y nosotros tenemos que tener cuidado también de qué pecados dejamos que se gesten dentro de la iglesia. Y luego vemos el versículo 20, dijo, perdón, 18. Luego, dichas estas cosas, luego dijo a Seba y a Salmuná, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos, pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuná, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí Gedeón imparte justicia sobre los reyes por el asesinato de sus hermanos. Y aquí también que tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros predicamos la salvación y el perdón de los pecados,
Pero muchas veces la gente a quien los predicamos son los más desesperados, son los que han cometido muchos errores. Y la justicia se imparte siempre. Nosotros tenemos que entender una cosa. Dios quiere que haya justicia. Y si bien las leyes humanas no siempre son del todo justas, Dios también nos dice, la Biblia, que Dios pone a los gobernantes para gobernarnos. Y ellos gobiernan por autoridad de Dios. Tenemos que buscar que las leyes sean justas, para que cuando se apliquen, sean castigados los culpables y sean absueltos los inocentes. A veces creemos que cometemos el error de creer como cristianos nuestro deber es perdonarlos a todos. Y eso está bien, pero muchas veces tomamos perdonar como condonar o absolver, y eso no es lo mismo. Y eso incluso cuando predicamos el Evangelio tenemos que tenerlo en cuenta. Dios nos da el perdón, pero no nos absuelve de las consecuencias de nuestro pecado. Y una persona que se convierta al Señor porque quiere evitar las consecuencias de su pecado, no está arrepentida, solo tiene miedo. Una de las historias, de las tantas historias que he oído en mi vida acerca de personas que han sido tocadas por Dios, fue un joven que pasó una noche por una iglesia y escuchó la predicación que estaba haciendo el pastor, y cuando todos se fueron se quedó para hablar con el pastor y dijo: yo quiero saber qué es eso que estabas tú hablando. Y él era un criminal. Y le dijo: ¿crees que Dios pueda perdonarme todo lo que he hecho? Y le dijo: sí que puede. Y esa misma noche oraron juntos por el perdón. Y entonces dijo: ahora que he confesado mis pecados delante de Dios, voy a confesar mis pecados delante de los hombres. Y él mismo fue y se entregó en la comisaría. Esa es la señal de una persona que entiende que Dios lo perdona, no porque merezca perdón, sino que merece la muerte por sus pecados. Jesús murió para que fuéramos absueltos, para que fueran libradas nuestras almas, pero no porque nosotros fuésemos inocentes. Entonces nosotros tenemos que ser compasivos, pero tenemos que entender también que el pecado tiene sus consecuencias, y también las transgresiones más mundanas. Tenemos que tener cuidado con lo que muchos dicen de usar las circunstancias para exculpar a las personas de las acciones. Porque al final del día uno es responsable de las acciones que usa. Porque nosotros solo pecamos cuando de nuestras propias concupiscencias somos seducidos. Nosotros y todo el mundo. Capaz que estaba borracho y no se daba cuenta de lo que hacía, dice uno. Perdonárselo, no. ¿Por qué estaba borracho? ¿Porque él eligió tomar en primer lugar? Sí, pero que es que no es bueno tomando. Bueno, entonces no debería estar tomando en primer lugar. Él tomó la decisión de tomar y se emborrachó. Y tal vez no pudo tomar las decisiones que hizo mientras estaba borracho, pero él tomó la decisión de emborracharse. Si no hubiera estado borracho, no hubiera estado en pecado. Así que es culpable. Dios tiene clemencia, sí. Tuvo clemencia con nosotros y nosotros tenemos que tener clemencia en la medida de lo posible, pero tenemos que siempre tener presentes. Cuando hablamos del perdón, no hablamos del perdón porque
las circunstancias de la vida nos obligaron, entonces somos inocentes. O porque a mí me enseñaron mal y entonces somos inocentes. Al final del día, las consecuencias de nuestras acciones van a dañar a otros, van a afectar a otros, y si hacen daño, no podemos andar exculpando esas cosas, no podemos tampoco ir predicando entonces que el Señor perdona a todos los que vienen a Él y los va a librar de todo el... Porque la gente que mata, que roba y hace daño, el daño no desaparece porque se convierta en Señor. Las personas que mató, que robó o que dañó siguen o muertas o heridas o empobrecidas. Y a veces el pecado no es tan grande, nos parece, pero todos los pecados tienen sus consecuencias. Todos afectan a las personas que nos rodean. Las palabras hirientes provocan heridas y llevan a muchas personas a la depresión y al suicidio. No sabemos si nuestra palabra es justo la que va a quebrar a una persona, pero ¿estamos colaborando? ¿Deberíamos? No. Entonces tenemos que tener presente, cuando el cristiano no puede tampoco andar buscando leyes que buscan exculpar a las personas de todo. No me gusta andar mucho en estos temas, pero vivimos en una sociedad que hoy en día busca imponer leyes que tratan de justificar todo en función de las circunstancias en que uno vive. Yo creo que existe una cosa como un castigo demasiado severo. Yo creo que existen cosas como una sentencia que le roba al culpable de la dignidad. Pero también existe algo como la cosa llamada de tener una mano demasiado blanda. Si Dios nos manda a disciplinar a nuestros hijos, la necesidad de esa disciplina no desaparece cuando nos volvemos adultos. Si hasta Dios nos disciplina a nosotros. Gedeón trató de inculcarle esto a su hijo Heter, pero él no estaba listo. Y tanto dentro de la iglesia como en la sociedad en que vivimos, el mundo siempre va a necesitar varones valientes que estén dispuestos a cumplir las reglas, a veces cuando no son bonitas. Tal vez no sea en nuestro trabajo, pero las sociedades siempre van a necesitar ley y orden. Y nuestro Dios nos impone leyes, no es un Dios de libertinaje. Si creemos que las leyes son injustas, es nuestro deber tratar de cambiarlas. Pero al final del día, toda ley debe estar centrada debe ser justa tanto para los criminales como para las víctimas. Luego en el versículo 22 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová se señoreará sobre vosotros. Y aquí vemos
el último detalle. Mientras que vivimos en una sociedad laica, nuestro gobierno no es una teocracia. Pero nuestras leyes y nuestros principios realmente acá fueron fundados. Porque por la ley, por acá, en estos libros, en estas historias, en las leyes y mandamientos que nos dejaron los seres humanos, primero entendimos lo que es los conceptos de justicia, de verdad, de igualdad. Es la Biblia la que nos los enseñó. No creo que el Estado debería imponer la religión. Pero sí creo que al menos mientras creas que esta es la palabra de Dios, deberíamos mirar en la Biblia cuando juzgamos qué leyes vamos a aprobar y cuáles no. Tenemos que recordar siempre que no estamos en este mundo para hacer política, pero la política forma parte de nuestras vidas y tenemos que participar en ella. Tenemos una responsabilidad civil para con el país en que vivimos porque es el que Dios nos dio para vivir. Y no es problema si todas las leyes de nuestro país no son 100% conforme a la palabra de Dios, porque es nuestra responsabilidad vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Y jamás va a salir nada bueno, de tener gente viviendo la palabra de Dios porque los obliga la ley, y no porque eso tiene que venir del corazón de cada uno. Pero si a mí me preguntan, yo si voy a votar por la ley que creo que está más de acuerdo con lo que me enseña la palabra de Dios. Y después que el pueblo decida. Porque después de todo, si no es inmoral, porque si creemos en la palabra de Dios es porque creemos que estas son las instrucciones mejores para cómo vivir nuestra vida. Y por último, les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto, allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1600 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofrá, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián de delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Bien. Primero, para los que no lo sepan, los zarcillos son simplemente unos aros o caravanas que se usaban, que era y que de acuerdo con esto y que por lo visto era común usarlos entre los hombres ismaelitas. Entonces los israelitas les habían quitado las caravanas a los soldados
Y Gedeón les pide que por favor les dé ese oro para hacer un efod. El efod era una parte de la vestimenta de los sacerdotes de Israel. Y acá vemos que Gedeón tenía buenas intenciones. Pero esto resultó en pecado en el pueblo de Israel. Mientras que Gedeón quería restaurar y devolver al pueblo al camino de Dios, a poner de nuevo a Dios sea la cabeza de Israel. E incluso les construyó un efod para que esto fuera, quizá para restaurar el sacerdocio. No sabemos bien, porque no nos da muchos detalles, y tampoco cómo fue que se pervirtió esto. Pero en vez de usar el efod, que era una vestimenta sacra, para acercarse a Dios, para oficiar delante de Dios, en vez de eso adoraron el efod mismo, como que fuera un talismán sagrado con poderes mágicos o no sé bien. Pero lo cierto es que terminaron adorando no a Dios, sino al efod que había construido Gedeón. Lo cierto es que el único que merece nuestra adoración es Dios. Y Dios nos ha dado muchos símbolos y muchos ritos para que lo adoremos, pero esos son solo medios para acercarnos a Él. Nosotros celebramos la comunión en rememoración de Jesucristo, con pan, que es pan, y un jugo de uva, y un jugo de la vid, que es simplemente jugo de uva. No es que nos purifique o tenga poderes milagrosos, es simplemente para acercarnos a Dios, para mantener viva entre nosotros la memoria del sacrificio que hizo Jesucristo. También tenemos la Biblia, que mucha gente la usa para jurar, y hay gente que hasta cree que es un sacrilegio hacerle daño a la Biblia, o que si dejas que se te caiga, o que se te ensucie, se te rompa, son años de mala suerte. La Biblia es un libro muy bueno, el mejor libro que podemos tener. Pero son las palabras que están escritas en las enseñanzas lo que son tan importantes. Esto es un libro de papel. Entonces tenemos que tener cuidado, porque los símbolos que tenemos no se conviertan también en ídolos. Que la iglesia, la institución, el edificio, no se vuelva para nosotros más importante que nuestra relación con Dios. Recuerden, la iglesia no es el edificio. La iglesia, la palabra iglesia se refiere a nosotros, las personas. Esto es un templo. Y no necesitamos un templo para congregarnos. En este mismo momento nuestro templo es una cochera. Y en otros tiempos fue la cocina de algún hermano, el comedor, el living. En los días de Roma fueron las alcantarillas.
Eh, y en Números 21, capítulo 4, perdón, capítulo 21, versículo 6 dice: Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Dios: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Capítulo 18, versículo 4. Segunda de Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ezequías fue uno de los últimos reyes de Judá y uno de los últimos que hizo conforme a los mandamientos de Dios. Dice el versículo 3: Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y el 4: Él quitó los lugares altos, es decir, los templos donde se adoraba a los dioses paganos, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y miren acá: e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaban Neustán. La misma serpiente que Moisés había confeccionado como un mandamiento de Jehová para librar al pueblo de un castigo que Dios había enviado de nuevo, porque otra vez habían murmurado contra Dios. También termina convirtiéndose en un ídolo más. En algún momento
la gente empezó a adorar las imágenes y no al que tenía poder en verdad. Y mismo que ya había pasado antes con Gedeón, porque Ezequías es mucho después de Gedeón. Lo cierto es que los seres humanos tenemos una tendencia a buscar explicaciones, e incluso cuando estamos en el buen camino, tenemos una tendencia a buscar las explicaciones que nos gustan a nosotros. Tal vez porque nos cuesta renunciar al hecho de que no tenemos control. Entonces, que si hago esto que me traerá buena suerte o alejará las enfermedades o las cosas, pero las promesas de Dios son específicas. Y si no están en la Biblia, entonces no importa qué hagas, vos no podés forzar la mano de Dios. Y lo más triste de todo esto es que Gedeón probablemente no tenía ninguna mala intención, ningún deseo de volver al pueblo a la idolatría. Pero a veces pasa que la gente adora más al pastor que al mensaje. En los días de los apóstoles, Pablo tuvo que decir, ¿por qué dicen algunos yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? ¿Acaso está dividido Cristo? Entonces tenemos que tener cuidado también con las denominaciones o con quién es el pastor, y tenemos que respetar a los líderes de la iglesia. Pero son hombres como nosotros, hombres que también van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y cuidado de convertir nuestra iglesia en un culto a los hombres, o a las imágenes, a los rituales. Porque acá en el libro de Jueces nos dice una y otra vez que el pueblo se olvidó de Dios y volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y Gedeón tiene el dudoso honor de ser uno de los pocos que fueron las acciones de él mismo las que llevaron al pueblo a olvidarse de Dios. Incluso Jesús decía, ¿por qué me dices maestro bueno? Bueno hay uno solo. Por supuesto, él era bueno, porque él era Dios, pero eso era antes de que en los días antes de que se revelara como Dios, antes que empezara su ministerio. Y nosotros también tenemos que tener cuidado de la influencia que tenemos sobre las personas. Porque va a haber mucha gente que nos tenga respeto, pero asegurémonos también de que sea solo el respeto que nos corresponde. Y nada más que eso. No somos infalibles. Tenemos que recordar que todo está en manos de Dios. No somos ninguno mano santa. Y no tenemos el poder para salvar, para redimir o para perdonar pecados. Es Dios el que perdona, es Dios el que sana, es Dios el que redime. A Él sea siempre toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor y Dios,
Te damos gracias por estos momentos de reflexión con tu palabra y con la vida de Gedeón, este hombre que tú usaste, como tú ahora nos usas a nosotros, aunque para propósitos distintos. Seguimos siendo guerreros. Capacítanos, Señor, para la batalla. Danos hambre y sed de justicia, que podamos conducirnos rectamente, para que no mancillemos tu nombre. Y líbranos, Señor, de la idolatría en nuestras vidas. Que toda la honra sea a ti, oh Señor. Que no pongamos a ningún nombre a tu altura ni por encima de ti. Porque no hay más que un nombre que haya sido dado a los hombres en el que haya salvación. El nombre de Jesús.